Bienvenidos al Nacional Libertario. ¿Quién lo dijera que este canal realmente se puede adornar con una medalla como esta? Don Sergio Melnik acompañándonos aquí en YouTube para conversar sobre los últimos desarrollos políticos que se están dando. Realmente un orgullo y un honor. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Sergio. Orgullo para mí, una persona que está haciendo un trabajo tan destacado como el tuyo, independiente, libre y valiente, me invite a su programa. Así que yo te considero a ti un gurú. Escuchar eso de Sergio Melnik, no sé, que es como recibir un título nobiliario. Vamos, antes de que, porque si no nos vamos a terminar echando flores lo uno a lo otro, y la verdad es que las flores son buenas para los funerales, mientras estemos vivos mejor no muchas. Y para los matrimonios también. Sí, para los matrimonios también, pero ¿tú sabes cuál es la diferencia entre los funerales y los matrimonios? No. Los funerales, es que los actores principales en los funerales no se quejan después. Bueno, volvamos al tema que nos convoca, que es probablemente una de las situaciones más especiales que ha vivido Chile por lo menos los últimos 40 y tantos años, que es el paro de los camioneros. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, como tú sabes, yo soy viejo. Yo viví con conciencia la crisis del gobierno de Allende. Hay que decirlo que es lejos el peor gobierno que ha tenido Chile probablemente en su historia. No tengo edad para hablar de la época de Balmaceda y otras en que pasaron desastres muy grandes en Chile también. Pero por lo menos de la historia reciente, desde el siglo XX en adelante, yo viví con conciencia la época de la Unidad Popular y para mí yo doy fe de que fue una destrucción brutal de la sociedad chilena en todos sus aspectos. Y esta situación de confrontación que ocurrió en esa época fue propositada. O sea, la izquierda, que en esa época predicaba abiertamente la revolución y justificaba abiertamente la violencia como método político para acceder al poder y controlarlo, terminó con un gobierno que fue declarado por la Cámara de Diputados como un gobierno ilegal, un gobierno que había traspasado la Constitución y que había dejado de ser democrático. Parte importante de la crisis que ocurrió el 73 de septiembre tiene que ver con el paro de los camioneros en esa época. Hubo un momento en que los camioneros también dijeron lo que están diciendo hoy día, que esto ya no da para más, que no es ilógico que siendo el Estado con sus tres poderes responsables de la seguridad pública, pero en particular el Ejecutivo, que es el que tiene la administración de la fuerza pública, el monopolio de la fuerza pública, que el Poder Ejecutivo sea incapaz de sostener el orden público. Incapaz al punto que los camioneros no pueden ejercer su labor, su trabajo, en forma simple o en forma normal, porque simplemente están siendo quemados y asesinados. O sea, ya no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de ser asesinados en intentos continuos, como el que pasó recién con la niña de 9 años y con lo que ha pasado muchas veces. Entonces, en una situación como la que estamos hoy día, yo voy a hablar de pandemia, no de pandemia, porque yo creo que los médicos, por la verdad, están empezando a contar una historia distinta de lo que ha pasado. Y yo creo que tienen razón. Esto ha sido un gran fraude orquestado por las Naciones Unidas, particularmente la OMS y China y los globalistas, y han logrado pegarle un golpe al mundo de una dimensión desconocida en la historia. No existe un momento en la historia en que el mundo entero haya caído un 10% del PIB. Y yo sé que es una cosa medio críptica para la gente, pero la caída del PIB del 10% en todos los países del mundo, menos uno, que es China. Todos los países del mundo están cayendo. Europa, América Latina. Bueno, Brasil, ¿Ah? Brasil.
Brasil, es que claro, Brasil ha tomado una posición distinta y probablemente Suecia, pero el mundo entero está sufriendo una crisis que va a ser irrecuperable en el tiempo, producto de esta pandemia y producto de una falsedad de historias que nadie se atreve a cuestionar los mandatos de la OMS. Y resulta que los mandatos de la OMS, como le está pasando a Brasil hoy día, lo están acusando de violación de derechos humanos a través de otro mismo organismo de las Naciones Unidas por no cumplir con los protocolos que dicta otro organismo de las Naciones Unidas. O sea, es un fraude por donde se lo mira. Entonces, con una situación compleja que parte con el 18 de octubre, que es un golpe de Estado blando o encubierto a través de la violencia, disfrazado como una explosión social, que no es verdad, más la pandemia, más la caída económica del 10%, si a eso le sumamos un paro de camioneros, la situación del país se pone probablemente insostenible. Insostenible porque si se para la cadena de distribución, el caos que se va a producir en Chile es simplemente incontrolable, porque la gente va a salir a la calle a como dé lugar a tratar de comprar cosas. Por lo tanto, yo veo esta situación muy compleja y que puede incluso terminar con una caída del gobierno. Bueno, yo creo que de todo el sistema político, porque ¿qué es lo que pasa? Los camioneros exigen algo para deponer el paro que no les quiere dar la oposición. Eso es lo interesante. La Sí, verdad eso es que este es el primer paro que yo conozco que la verdad se le está haciendo a la oposición política de un país y no al supuesto gobierno. Y ahí vemos también, es interesante ver cómo se ha desplazado el eje de poder dentro de la República de Chile, desde el Ejecutivo hasta el Congreso, que ha asumido en la práctica el poder. Y a es. ellos les van a hacer el paro. Tenemos un parlamentarismo de facto, es verdad. Eso es historia, nosotros lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Un Congreso que ha tratado de destituir al presidente, que lo ha acusado de incompetencia personal para gobernar, que ha propuesto formalmente quitarle los poderes, que ha legislado sobre la Constitución. O sea, tenemos un parlamentarismo de facto. Y el gobierno, que no es muy astuto en general, en este caso en particular, yo creo que tú tienes toda la razón, hizo una movida inteligente. Porque no nos olvidemos que este es la segunda amenaza de paro en estas últimas 2 semanas. Y a la primera amenaza de paro se juntaron con el ministro de Interior y acordaron que el ministro de Interior iba a mandar, el gobierno iba a mandar un proyecto de ley endureciendo las penas por atacar a los camiones, cosa que efectivamente hizo. Por lo tanto, le pasó la pelota al Congreso. Y efectivamente, tú tienes razón de que técnicamente este paro es porque las 13 leyes que dicen los camioneros están estancadas en el Congreso y no es directamente contra el Ejecutivo. Pero, dicho todo lo anterior, frente a este paro, el ministro Belolio, que yo lo calificaría, si el anterior era un flancito de coco light, que ya estaba medio tibio, yo creo que Belolio es un flancito de vainilla, y como dice tu hermana, es muy simpática tu hermana cuando dice, no te olvides, me dice a mí, que el flan se hace con huevos, y aquí no hay huevos de ninguna especie, y yo me río porque tiene toda la razón. Este es un flan hecho con huevos artificiales. Belolio ha salido a decir públicamente que el gobierno no va a aceptar ninguna forma de presión, y por lo tanto, el gobierno... Un momento, ¿puedo hacer un comentario a eso? Eso Sí, me recuerda a la prostituta que aseguraba que no iba a volver a perder la virginidad. claro. El gobierno, después de haber hecho una movida inteligente, que es tirarle la pelota al Congreso y decirle, ok, yo hago la ley, la manda, y el Congreso tiene la pelota caliente en la mano. El ministro del Interior, perdón, el ministro de Comunicaciones, en vez de decir, nosotros cumplimos con los camioneros, mandamos el proyecto de ley, está en el Congreso, reclámale al Congreso, dice, yo no voy a aceptar estas presiones, y por lo tanto vuelve a agarrar la pelota. Son de Es una, un de, una estupidez que no tiene límite. Por lo tanto, el gobierno se ha autoobligado a reaccionar en forma violenta contra los camioneros. Y eso es lo que yo te digo que va a ser el fin del gobierno.
Y la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar? A ver, no reaccionan, porque una cosa es reaccionar contra gente que está ejerciendo violencia. Una cosa es reaccionar contra gente que está destruyendo ciudades, está quemando locales, está apedreando la fuerza pública. Pero eso son todas cosas que no van a hacer los camioneros. Los camioneros, Exacto. lo que van a hacer los camioneros es exactamente nada. Y con no hacer nada, se van Yo todos de tengo la espalda. información de que los camioneros, precisamente por este problema, lo que van a hacer es parar el transporte y pararse en las carreteras, pero no interrumpir el tráfico. Entonces, si no interrumpen el tráfico, no existe argumentación alguna del gobierno para reprimirlos por la fuerza. Ahora, cuando el gobierno dice que ellos no aceptan este tipo de presiones, dan ganas de reírse porque aceptan la presión de un asesino, aceptan la presión del 18F, 18 de octubre, perdón. Acepta el gobierno, acepta las presiones de los paros ilegales de los funcionarios públicos y las acepta y se arrodilla. Pero acepta, a ver, acepta las presiones de aquella gente a la cual efectivamente podría controlar con la fuerza del Estado. Exacto. Pero en el caso de los camioneros, es absolutamente imposible. O sea, es literalmente imposible de que el Estado haga algo para impedir el paro o para impedir los efectos. Entonces es una declaración, en primer lugar, le habían regalado el partido en la práctica el minuto 45 del segundo tiempo. Los camioneros le, le hablan al árbitro para que les dé 3 penales al hilo para que puedan ganar el partido. Y lo que hacen es decir, no, nosotros no los vamos a patear porque estamos más allá del tiempo. O peor, los patean contra su propio arco. Claro. Entonces, eso es lo que está ocurriendo cuando la derecha perdió el proyecto del 10%, siguiendo tu analogía del partido de fútbol, la perdió porque 5 de sus jugadores jugaban en contra de su propio equipo. ¿Quién va a ganar un partido desde esas circunstancias? Entonces, ahora que tenía efectivamente los camioneros le regalaron el tema político al gobierno, el gobierno sale con esta declaración torpe de Belolio, que como es vocero habla a nombre del presidente, diciendo que él no va a aceptar estas presiones. Y en realidad la presión, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es una presión contra el Congreso. Pero el gobierno, bueno, ¿qué podemos esperar del gobierno? A esta claro, altura, no son especialmente, realmente no son las ampolletas más que iluminan más en la lámpara, ¿no? Clever no son, políticamente al menos. No, claramente no. Entonces, A mí lo que me sorprende es que salgan a prestar ropa a la oposición, porque esto era como decir, literalmente como dice usted, era decir, ¿sabes qué más, señores? El tete es suyo. Yo me lavo las manos. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque no están violando la ley. Es que la ley de seguridad interior del Estado. Bueno, si yo no podía aplicar la ley de seguridad interior del Estado, según usted, a gente que estaba a gente que estaba llamando a protestas violentas y destrucción y todo el tema, ¿cómo se la voy a aplicar a los camioneros? ¿No? En vez de jugar una vez a la ofensiva, o por último no hacer nada. Si no, no tendrían que haber hecho nada. no, bueno, en política es difícil no hacer nada, pero efectivamente le dieron los 3 penales y los está tirando contra su propio arco. Y eso además en un quilombo que no se explica, en un quilombo político, donde tenemos un presidente que indirectamente dice que va por el apruebo, cuando nunca en su programa dijo que quería cambiar la constitución, cuando tenemos un alcalde populista que quiere ser presidente, que comete aberraciones intelectuales, en mi opinión. Yo no entiendo, te prometo que no entiendo cómo Lavín puede seguir siendo de la UDI y cómo la UDI puede decir que Lavín lo representa. No entiendo nada, no entiendo absolutamente nada, como no puedo entender que Osandón diga que representa a Renovación Nacional y que era su presidente. Te prometo que no lo entiendo. Y ahora, según la información que yo tengo, tiene una declaración conjunta de alcaldes a favor del apruebo para apoyar a Lavín. Y esto va a ocurrir en los próximos 2 o 3 días y esto es sin duda una primicia de tu programa. Que viene esta manifestación de alcaldes a favor de alcaldes de derecha, me refiero,
que alcaldes de izquierda no nos sorprende nada. Bueno, hay gente que le encanta jugar al kamikaze político. El problema con jugar al kamikaze político es que lo puedes hacer una sola vez. Claro. No hay gente profesional del kamikaze, de ser kamikaze político. Y esta gente realmente se está quemando su futuro político porque no están analizando bien en profundidad lo que se viene. El paro de camioneros va a continuar hasta que les hayan entregado lo que ellos piden. Y a mí no me sorprendería, me han dicho, sí, pero es que ¿qué pasa si a los dirigentes gremiales les pasan un maletín con plata? Este no es un problema de los dirigentes gremiales a esta altura. La presión de base es tan potente que los dirigentes gremiales, mira, ni aunque se pusiesen de cabeza, no, aunque quisiesen, no podrían parar a su base. No ese es el tema que no están comprendiendo en la izquierda y en la izquierda violentista, que por lo demás, por segunda vez ha repetido el mismo error, que es joder al único gremio de Chile que realmente lo puede poner de rodillas una y otra vez. Es tan torpe la oposición. No sé si tú has visto algunos personeros de la oposición, como Jimena Rincón o Chaín u otros, que dicen que la solución es poner un tren al sur, porque eso le quitaría el monopolio a los camioneros. Es una locura enorme. No, es que, pero es más interesante que eso. Ya hay un tren al sur. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿y cómo quieren llevar la mercadería? De las estaciones de trenes, de aquellas que no hayan quemado, por supuesto, hasta las industrias y comercios que no hayan quemado y saqueado. Y hasta los pequeños pueblos que no hayan vandalizado. ¿Con qué? ¿Con carretillas de mano? No, pero o sea, entiéndeme. El tren al sur, cualquiera que haya estudiado, ya no te digo 3 meses como Matamala, que se cree doctor en economía, sino que haya estudiado economía 1 en la universidad, sabe que el tren al sur es absolutamente inviable económicamente, a menos que el Estado subsidie en varios miles de millones de dólares al año la operación de ese tren, además de la construcción, que puede ser 10, 15 o 20 mil millones de dólares. Acuérdense que eso fue lo que propuso Mayol, que, por el Frente Amplio, que es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago, lo que me hace preguntarme a mí qué tipo de economía enseñan en la Universidad de Santiago. Porque no, pero si él es el profesor, a mí me aterran los alumnos. Exacto, por eso. Si el profesor comete esas aberraciones económicas tan grandes, y el argumento de Mayol es un argumento más viejo que el hilo negro, que no existe en la economía, y es que la oferta crea la demanda, que es una cosa increíble, una cosa absurda. El tema de los trenes es súper simple en economía. Los trenes, desde el punto de vista económico, para que sean viables, requieren poblaciones de punto al menos de 2 millones de habitantes. Porque si tú tienes una población de 100.000 en un lado y 5 millones en el otro, es lo mismo que tener un tren entre 2 ciudades de 100.000. Porque el tráfico está dominado por el más chico. Entonces, no funciona. O sea, hasta Concepción quizás. Hasta Concepción quizás, y el de Valparaíso de todas maneras. Pero aún así requieren subsidio del Estado, porque los trenes nuevos, además, requieren unas vías mucho más caras, que son vías de alta velocidad, y además en Chile ya sabemos que esa vía va a requerir un sistema de defensa, en particular porque si no los van a apedrear como los apedrean ahora. No, o les van a... Pero si trataron de volar los mismos que andan pidiendo trenes, trataron de volar el viaducto del Mayeco, que por lo demás, para todos los que no lo saben, es una obra de ingeniería, una obra de arte del ingeniero Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel. Estos brutos y animales trataron de destruir una obra de Eiffel, ¿ya? Bueno, pero pasando a un punto que a mí también me interesa, porque ha sido mucho lo que han estado hablando, sobre todo en el surdismo. Discúlpenme la gente que escribe con la mano izquierda, ¿ya? Pero es que es más fácil decir zurdos o siniestros que andar diciéndoles izquierdistas. A mí hay un punto ahí que se refieren siempre, no pueden hacer el paro porque la última vez necesitaron la plata de la CIA. Bueno,
que voy a andar negando que los gringos ayudaron al León Villarín. Pero en esa época la economía chilena era distinta. En esa época el sistema no funcionaba on time, no estaba prácticamente todo lo que eran los depósitos de mercadería en la carretera. Los camiones son los depósitos de mercadería del país. Y si no se mueven, entonces no hay centros de acopio grandes. En las ciudades tiene 3 días de alimento en promedio en cada casa, más 4 días de alimentos normalmente en los supermercados acopiados. Y eso significa de que los camioneros no necesitarían aguantarse un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Este tema se cierra en 3 semanas. Claro, este tema es extraordinariamente grave. Y lo grave, creo yo, es que a raíz de este tema se van a cometer muchos errores políticos. Por ejemplo, que el Congreso, que está controlado transitoriamente por la izquierda, o por los zurditos, como dices tú, traten de pasar una ley, porque la pueden pasar. Pasar una ley que cambia las reglas del juego de alguna u otra manera y que redefine las atribuciones que tiene el Ejecutivo, y obligan al Ejecutivo a actuar en cosas que el Ejecutivo no puede actuar. Y por otro lado, apareció el inefable Desbordes diciendo que los militares no podían ser parte de lo que pasaba en la Araucanía, que es como decirle a los colombianos que el ejército no puede luchar contra la FARC, porque está lleno de errores políticos, por políticos amateurs. Yo no quiero ni pensar lo que va a opinar el Frente Amplio. El Frente Amplio puede salir con cualquier locura. Sí, pero el tema es el siguiente: no tienen tiempo. Cuando con el circuito de tiempo que se ha articulado en torno a este paro, ¿qué es lo que pasa? Aunque ellos pasasen, por ejemplo, una ley que obligase al presidente de la República a algo, en primer lugar, tendría que ser una ley de iniciativa del Congreso. Si no lo hacen, la pueden tramitar y pueden llevarlo ante el Tribunal Constitucional, etc. Aunque sea una ley de iniciativa del Congreso, la pueden llevar ante el Tribunal Constitucional igual y pueden tramitar entonces su puesta en vigencia. Basta con 1 o 2 parlamentarios que hagan entonces reserva de constitucionalidad respecto de la ley. Y en 3 semanas eso no lo pasan. No lo pasan. Pero la pregunta del millón es: ¿qué va a hacer Floripondio en esta situación? Floripondio es el presidente de la República. Yo ya lo puse a tu categoría Floripondio porque sale como a floripondiarse diciendo cosas de cualquier estilo. Se pone al arco para atacar una cosa. Yo creo que estaba tratando de imitar a Bachelet a ver si se le salía el zapato cuando le pegaba la pelota. El problema es Floripondio. El problema es que va a ser Piñera, porque Piñera, con su afán obsesivo de agradar a la izquierda, va a facilitar esa ley. O va a recibir las presiones y va a declarar la ley de seguridad interior del Estado. Se va a quedar él con la papa caliente. Ya, perfecto. Entonces, que lo haga. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado al final no va a cambiar. Ok, para un par de dirigentes gremiales les puede significar quizá una estadía en Capitán Llávar. Pero, en general, si los camioneros no entregan la oreja, a ver, ¿cuál es el análisis que yo hago? O el sistema político se pone de una vez por todas de acuerdo de restablecer el Estado de Derecho, de proteger a los ciudadanos de Chile, o al sistema político de derecha y de izquierda lo van a sacar los camioneros. Completo, se van a ir todos. Ahora, en un principio le habían dado la pelota entonces a la oposición y el gobierno se habría podido todavía quedar haciéndole barra desde lejos, ¿no? Pero como el gobierno tiene que jugar, porque a Sebastián Piñera no hay cosa que le duela más que no estar en el centro de la atención. Floripondio. Exactamente. Entonces el Rey Sol le deberíamos poner, o el Rey Luna, porque la verdad es que pura noche lo que nos trae ese. Como
tiene que estar en el centro de la atención, entonces están uniendo su destino. El gobierno está uniendo su destino político con el destino político de la oposición, cuyo destino político depende entonces de la aprobación de una serie de legislaciones que había propuesto el gobierno. Así es. Así es. Por eso te digo yo que, en mi opinión, esto tiene todos los componentes de algo que termina muy mal, porque van a predominar los errores políticos de una clase política muy distorsionada. O sea, si tú ves el comportamiento político que está ocurriendo en Chile Vamos y en la oposición, lo único que nos permite predecir es que van a cometer más errores. Desde luego, el error que tú estás mencionando, que yo comparto, que el gobierno, en vez de dejarle la pelota en el arco del adversario, se la llevó a su campo y dijo, no, yo me voy a hacer cargo de este problema. Y por lo tanto recuperó el problema que ya se lo había sacado. Eso es un error político de perogrullo. Y ese error político lo están haciendo hoy día antes de que ocurra el paro. Y por otra parte, el vocero de gobierno amenaza a los camioneros que son pro gobierno de que no va a aceptar ningún tipo de presiones, por lo cual está indicando que va a actuar con violencia. Si el gobierno que anuncia que no resiste esas presiones y que no las va a tolerar, no hace nada, la oposición se lo come vivo. Entonces se metieron en un zapato chino, solos. Bueno, el impacto económico, como dices tú, va a ser brutal, porque, de nuevo, economía 1 se llama expectativas racionales. ¿Qué crees tú que está haciendo la gente hoy día? Están sacando la plata. No, están comprando. Y comprando, naturalmente. Los que pueden comprar y los otros sacan la plata. Claro. No. Exactamente. Bueno, lo que nosotros tenemos, yo creo, ahí hay una definición muy, respecto a nuestro presidente de la República. Tenemos a Luis 32. Gobierna el doble de mal que Luis XVI y es el doble de ciútico. Es increíble lo incompetente políticamente que es don Luis. Y va a perder la cabeza con esto, ¿ah? Sí, va a perder la cabeza. Va a perder la cabeza y lo poco de salud que le queda. Porque se va a enfrentar a un zapato chino, porque no tiene credibilidad. La pregunta es, ¿quién le cree a Piñera hoy día? Nadie. No, Piñera no tiene credibilidad ni en la derecha ni en la izquierda. La izquierda lo detesta y la derecha, que votó por él, entre los cuales estoy yo, por supuesto. Además, yo era amigo personal de él y sigo teniéndole aprecio en lo personal. En lo político le tengo total desprecio. Se autoatrapó. Se autocolocó en un rincón del cual no tiene salida. Y piensa tú que le quedan 15 o 16 meses por gobernar, donde todo lo que viene es complejo. Todo lo que viene es complejo. El tema del plebiscito es mucho más complejo de lo que la gente cree. Porque el plebiscito está polarizando a Chile de una manera inaceptable. Entonces, la pregunta que uno hace es, si tenemos una crisis sanitaria y tenemos una crisis económica, ¿qué necesidad tenemos de agregarle voluntariamente una crisis política? Una crisis política que solo divide y polariza el país. Bueno, y que iniciaron desde el gobierno, porque probablemente una de las gotas que rebalsó el vaso, porque aquí hay un problema también de paciencia. Entonces, el ministro Hernán Larraín negociando entonces club de campo para el asesino de 2 ancianos. Y para los otros 30 creo que son subversivos que están detenidos por distintas razones. Y eso en el marco de una ofensiva de atentados contra camioneros donde termina una niña baleada con un calibre 22 en la espalda, una niña de 9 años. Llega un punto en que simplemente, evidentemente tenía que venir la reacción. Ahora me están diciendo en los comentarios que según ellos habría pelea entre los camioneros. Yo les voy a decir una cosa, puede haber pelea entre los dirigentes, pero no entre los camioneros. Yo creo honestamente que la inmensa mayoría de los camioneros se pliega al paro. Y con 50% de los camioneros plegados al paro, la economía se desploma. Con el 80% no funciona nada. Claro, te insisto, en la economía
Las expectativas racionales te indican que con respecto a lo que uno espera que va a ocurrir, uno actúa hoy día. Claro. Y esa actuación acelera, por supuesto, acelera la crisis. Y lo que yo creo que va a pasar es que cuando se produzca la escasez de alimentos de producto del paro, que si se realiza el paro va a ocurrir, la gente va a salir a la calle con cuarentena, sin cuarentena, con permiso o sin permiso, lo cual va a generar un rebrote que va a afectar el plebiscito, al cual la izquierda dice que no está dispuesto a trazarlo por ningún motivo, y así Piñera se va a ir metiendo en un berenjenal que no tiene salida. Bueno, pero a ver, tiene un par de salidas. Lo que pasa es lo siguiente, tenemos que articular cuáles son las consecuencias de un paro de camioneros. Porque de otra manera no estamos poniendo lo que se diría la línea final o la línea roja que se puede alcanzar. Si los camioneros se van a paro, el sistema político no responde, no les dan las medidas que ellos están exigiendo y al mismo tiempo la protección que ellos están exigiendo, que naturalmente es algo que afectaría a la extrema izquierda. Entonces, en 3 semanas más, ni el Congreso ni la moneda van a estar funcionando con civiles. O sea, no es un tema... ¿Cuál sería el par de salidas según tú? A ver, la primera salida sería de que efectivamente la centroizquierda, aquellos que han sido secuestrados políticamente por la extrema izquierda, dijesen, ¿sabes qué más? Nosotros nos vamos entonces del lado del gobierno, aprobamos toda esta legislación. Yo personalmente espero que sin la ley de control de armas, porque la encuentro una legislación contraproductiva. Pero aprobamos toda esta legislación y nos vamos efectivamente entonces en el trabajo conjunto dentro de las fuerzas democráticas de la República para recomponer a la República, aislar a los elementos subversivos y generar y reconstituirnos como la alternativa de gobierno democrática y republicana desde la centroizquierda, que es lo que necesita Chile. Chile necesita una alternativa de gobierno, porque en una democracia necesitas una alternativa de gobierno centro-derecha, una de centro-izquierda, porque si no, la cuestión termina mal. Okay. Esa sería una opción. Ahora yo no veo la persona de un calibre, un Gabriel Valdés, de un Patricio Aylwin, de un Eduardo Frei, que sean capaces de entender la trascendencia de lo que está pasando, o sea, de la profundidad de la crisis. Se van a decir que se sorprendieron, que no sabían, que se enteraron por la prensa. Insulza lo entiende. Porque Insulza lo vivió. Claro, Correa lo entiende. Saben perfectamente de que las Fuerzas Armadas y de orden, en una situación de absoluto caos y de hambre en las ciudades y de bloqueo de toda la economía, no les va a quedar otra. Y yo sé perfectamente que no quieren. No quieren, bajo ninguna circunstancia quieren salir de sus cuarteles, los militares. No quieren, por supuesto que no quieren. No quieren. Entonces, efectivamente, pero cuando tú colocas a la situación de política interna en una situación absolutamente insostenible, ¿qué queda? Claro, yo creo que todo lo que tú dices es correcto, pero es ilusorio, porque nuestra clase política no es capaz de hacer eso. Eso es lo que habría que hacer. Yo creo que lo que va a pasar es que si se produce el paro de los camioneros, van a tirar a la primera línea encima. Pero eso va a empeorar las cosas. Las va a empeorar, por supuesto. Si lo que porque no va a haber un fin del paro porque les echen encima la primera línea. Peor. Se va a polarizar aún más y lo más probable es que existan muertos. Porque eso ya se transforma en un enfrentamiento entre civiles. Y los camioneros son bravos. Y claro, no cualquier civil. Bueno, son cualquier civil. Los camioneros no son cualquier civil. O sea, son gente buena para el aletazo. Son bravos, claro. Son bravos y van a mover sus camiones. Y ahí puede ser que los camioneros pasen de un paro pasivo de carga a parar las carreteras. Porque la violencia genera violencia y se va escalando hasta que se transforma en una confrontación violenta. Y eso es lo que la clase política no entiende ni prevé, mucho menos los niñatos del Frente Amplio y los que están felices con esto del Partido Comunista, por supuesto. Yo no sé si están felices, yo los veo muy preocupados. No, yo creo que están felices, porque en ese escenario ellos mandan porque son ellos los que tienen la capacidad de movilización violenta en las calles.
Y yo creo que hasta cierto punto, porque mucho de la capacidad de movilización que tenían era gente del lumpen, del narcotráfico, y gente que por lo demás, jovencitos, en los colegios, esa capacidad de movilización se ha perdido mucho, mucho apoyo popular también ha desaparecido a todo esto, con las consecuencias económicas que han venido asociadas después del 18-10 y con la pandemia. Así que yo creo que la potencia que tenían en algún momento para hacer cosas como las que hicieron, se ha ido diluyendo de manera importante. Ahora, claro, ellos pueden realizar acciones violentas, sin duda, pero no tienen la capacidad militar, ni paramilitar, ni política, ni de personal para tomarse el país y ponerlo bajo su control. No, para tomarse el país no la tienen, sin duda, pero para generar caos y violencia. ¿Qué pasa si van y tiran esta primera línea que hoy día está mucho más organizada que antes? Yo comparto contigo que no tienen apoyo popular, pero esto nunca les ha importado. Ellos van a tirar estas primeras líneas mucho más armadas a destruir camiones o generar conflictos puntuales, y en eso sí que son competentes. Y lo van a hacer. Lo van a hacer en bien de un bien superior que es no sé cuál van a argumentar, pero lo van a argumentar. Y ahí con un gobierno débil, con un parlamento que está gobernando de facto, con violencia en las calles, con la población reventada, sin abastecimiento, con una crisis económica como la que tenemos todos los ingredientes para un confrontamiento entre civiles que es demasiado grave. Bueno, pero ¿cuál va a ser el resultado? A ver, pasando por esa etapa, porque es una etapa donde probablemente no haya un ganador claro, sean desórdenes y violencia a lo largo del país, pero no haya un ganador claro, donde probablemente también del otro lado empiecen a sacar los fierros, porque no nos equivoquemos, hoy en día comprarse un arma en Chile es ley de control de armas. Las armas ilegales son mucho más fáciles de comprar y de conseguir, incluso armas de alto calibre, que las legales. Entonces, van donde los camioneros están armados, los repelen, hay combates en las calles. ¿Qué va a hacer? ¿Va a meter entonces a carabineros a dispararle a los camioneros y dispararle va a ser un desorden de marca mayor. Ahora, yo lo que veo es lo siguiente. Llega un punto nuevamente en que, sinceramente, yo veo que va a haber una intervención probablemente de corto plazo, cortita, de las Fuerzas Armadas, que van a decir, ok, ¿sabes qué más? Nosotros tomamos esta cuestión, hay elecciones en un año, restablecemos el orden, todos los políticos involucrados en toda esta cuestión, chao, se fueron para el extranjero, el partido político, el Partido Comunista se disuelve, para las próximas elecciones, señores, tienen que entrar con candidatos nuevos, con gente que no haya estado en el sistema político y nos volvemos a los cuarteles. ¿Por qué? Porque no va a quedar mucha alternativa que eso. Eso, y si tienen muy mala suerte en el sistema político, resulta que los militares entran y dicen, ¿sabes qué? Me voy a quedar 100 años, porque si me llego a ir, me van a meter en Punta Peuco. Claro, yo creo que los militares no van a intervenir, salvo que estemos en una guerra civil, en alguna forma de confrontamiento civil, donde están muriendo gente en las noches o en las tardes. Si no, los militares no van a intervenir y no debieran intervenir, y nosotros deberíamos todos pelear por defender la democracia. Los que somos viejos sabemos lo doloroso que es la pérdida de la democracia. Pero si la democracia el problema de Chile es que tenemos demasiado pocos demócratas en el sistema político. ¿Demasiado poco qué? A ver, siempre yo escuché una y otra vez cuando conversaba con mis profesores de ciencias políticas acá sobre el tema de la República de Weimar, de por qué llegaron los nazis al poder. Y la respuesta era porque la República de Weimar tenía demasiados pocos republicanos. Una democracia funciona cuando la gente cree en la democracia, cuando hay demócratas. Es verdad. Pero cuando uno tiene, en primer lugar, tiene un grupo importante de gente que no cree en la democracia, en la extrema izquierda. Y por otro lado, hay gente que cree tan poco en la democracia también que no creen en la legitimidad que entrega el voto popular para cumplir las leyes y las obligaciones que a uno le impone el cargo, que es el caso del presidente de la República.
O él no cree en la democracia tampoco. Él creyese en la democracia, diría, ¿sabes qué más? A mí me eligieron con 56% de los votos y se acabó el escándalo. Pero fíjate, yo tengo una opinión distinta a la tuya. Yo creo que en Chile el Partido Comunista y el Frente Amplio son abiertamente no democráticos, en los hechos, no en el discurso, en los hechos. Y quizás un pedacito del Partido Socialista y desde luego todos los movimientos extremos como el MAS, los de Navarro y esas cosas chicas que pesan mucho. Por lo tanto, si tú sumas todo eso, yo creo que no hay más de un 15% que son antidemocráticos. Yo creo que el 85% de Chile es democrático y está dispuesto a pelear por la democracia y a defenderla, que es donde yo creo que está la racionalidad. Y yo creo que eso va a ocurrir, que la gente se va a manifestar en contra, se va a ir la población en contra. Y lo primero que va a hacer la población es decir que esta pelea es contra la clase política y se tienen que ir los de la clase política, tenemos que hacer un cambio radical, particularmente del Congreso. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Parece que perdimos la conexión. Estoy yo solito en la pantalla. Estamos esperando a Johannes Kaiser, que aparentemente... Lo lamento, se me cayó golpeé la mesa y se cayó la conexión de internet. Lo que yo te estaba diciendo es que tengo una discrepancia contigo en eso. Yo creo que el Partido Comunista no representa más del 4% y son abiertamente antidemocráticos más allá de su discurso. Fíjate que la hipocresía del Partido Comunista es cuando uno Partido Comunista que admira a Cuba, admira a China, admira a Corea del Norte, dice, no, es que nosotros estamos hablando del Partido Comunista chileno. Y sin embargo ellos son adscritos al Partido Comunista Internacional y han avalado durante 100 años las masacres del Partido Comunista. Nunca han sido democráticos. Yo creo que el Frente Amplio esencialmente no es democrático porque son fundamentalistas. Ellos tienen tal arrogancia personal, tal soberbia de creer que entienden la realidad y que ellos son mejores que el resto, que al final van a tratar de imponerlo de ellos por la fuerza. Hay una pequeña parte del Partido Socialista, pero chica, y están estos movimientos aislados como el MAS y otros chicos como Navarro que no son democráticos. Pero suma todo eso, yo creo que no es más del 15%. El 85% de Chile sí quiere ser democrático y nosotros tenemos la obligación de ir por ahí. Y yo creo que lo que va a pasar es que todo este conflicto va a mejorar la posición del rechazo. El rechazo significa no darle más poder a la clase política. La clase política está tratando de hacer una constitución para tener más poder y más recursos. Si tú miras lo que ha pasado en los últimos 30 años, el único segmento de la sociedad que ha ganado poder y recursos es la política. Los medios de comunicación han perdido poder, las Fuerzas Armadas han perdido poder. La gente ha perdido poder. La gente, los ciudadanos han perdido poder, las organizaciones civiles han perdido poder, los empresarios al menos no lo han aumentado, y los que han ganado poder son los políticos y recursos. La cantidad de recursos que gasta el Estado chileno en la política hoy día es excepcional, excepcionalmente alta, para una productividad excepcionalmente baja. Las leyes salen mal hechas todo el tiempo. Desde que estamos a una semana o menos de empezar una campaña publicitaria por un plebiscito y el Congreso todavía no define las reglas. A 3 o 4 días de empezar. ¿Qué tipo de Congreso es el Congreso mejor pagado del mundo? Un Congreso que nos engaña, que nos dijo que se iba a bajar 50% de la renta, se la bajaron 15%. Pero fíjate lo más asombroso, son tan frescos, y en eso se ponen de acuerdo Moro y Cristiano, que estos recursos que van a bajar el 25% del sueldo bruto, que equivale al 15% del sueldo neto, que es el que le interesa a la gente, no los van a devolver a las finanzas públicas, porque ellos dicen que esos recursos son del Congreso y que ellos lo van a redistribuir entre ellos, por supuesto. Entonces, es una vergüenza. Entonces yo creo que la gente está empezando a darse cuenta de que el problema en Chile no es el modelo económico, que ha funcionado extraordinariamente bien, es la clase política, particularmente el Congreso y particularmente la oposición. Claro. Por lo tanto, yo creo que esto va a ir directamente a beneficiar el rechazo. No fue el modelo económico el que tiene el servicio de salud público funcionando como el Ford. No fue el modelo económico el que tiene el ferrocarril
público funcionando como el forro. O la ENAP, o Televisión Nacional, o no fue el sistema económico el que metió a 1 millón y tanto de personas violando la ley. No, pues. Al país, en 4 años. Pero piensa tú, Que es ¿cuál es el rol de un modelo económico? El rol del modelo económico es producir valor, producir riqueza. Y el rol del sistema político es redistribuir esa riqueza. El modelo económico ha producido más riqueza que nunca en la historia chilena. Lo mismo pasa, que me llamó la atención el otro día, déjame ver a quién escuché, al Bombo Fica, que no es el mejor ejemplo de una persona muy preparada, pero el Bombo Fica dijo que China, el modelo económico chino era comunista. Y resulta que el modelo económico, el modelo chino, es una dictadura capitalista, que es una cosa completamente distinta. Es una dictadura capitalista, y con ese capitalismo, los chinos en los últimos 40 años han generado la máxima riqueza que un país ha podido generar en la historia de la humanidad. Han sacado 400 millones de personas de la pobreza extrema a la riqueza extrema. lo interesante es que los chinos, nosotros volvimos a la democracia porque era el principio del gobierno militar. Exactamente. Por eso el gobierno militar entró a asumir el gobierno para restaurar la república y devolver la democracia. Okay. Pero los chinos reconocieron en el gobierno militar, en la mezcla entre un gobierno autoritario que había en Chile, no tiránico como en China, pero autoritario, más libre mercado, reconocieron el camino para perpetuarse en el poder una vez que colapsase el sistema socialista. Ese es los chinos aprendieron de los chilenos. Así es. No, bueno, sí. En cuanto a lo que es lo que era la dinámica esa. A mí me parece re interesante. Hay correlación, pero no necesariamente causalidad. Bueno, probablemente no. El modelo chino, digámoslo con sus letras, el modelo chino es un modelo del gobierno militar exacerbado en el control político, tiránico, como dices tú. Totalitario. Totalitario, completo, y con una cosa terrible que es el control del buen ciudadano. ¿Tú sabes que en China hay, en la periferia de China, o sea, fuera del centro de China, están las ciudades donde hay 400 millones de chinos que son del mismo nivel de riqueza que los americanos, o más. Bueno, en esa zona, que son los chinos modernos, hay, de los 400 millones de cámaras, 400 millones de habitantes, hay 300 millones de cámaras. 300. Qué más todos los teléfonos Huawei. Y por lo tanto, ellos se permiten tener a la Orwell un indicador de buen ciudadano, donde le van dando puntos si es que cumplen con las leyes estrictas de la dictadura china. Y a los que se portan bien, los promueven, los dejan salir del país, les dan mejores trabajos, y a los que se portan mal, no los dejan moverse, no los dejan subirse al transporte público, ni hablar de salir de la ciudad. O sea, es un control persona a persona, movido por motores de inteligencia artificial sorprendente. Y eso es lo que lleva a la guerra con Estados Unidos. Es una guerra de primacía tecnológica. La diferencia, que es el planteamiento de Trump, es que ustedes nos igualaron tecnológica y económicamente haciendo trampa, como buen comunista. Copiando y robando. Copiando y robando. Entonces Trump les dice, a nosotros nos gusta la competencia, pero el fair play. Así que ahora van a empezar a pagar por las patentes, van a empezar a pagar por las cosas, vamos a tener fair trade. Y esa guerra económica Trump la ganó. Y en respuesta a ese triunfo económico, en donde el honor chino quedó devastado, tiraron su bomba atómica, que en este caso fue una bomba biológica. Así como en la Segunda Guerra Mundial tiraron la bomba atómica que terminó la guerra, estrenaron una arma nueva. Ellos tiraron la bomba. Yo personalmente no creo que puedan ganarla, porque hay cosas en Occidente que los chinos no pueden copiar, entre otras cosas el espíritu libertario y de inventiva. Pero hay un punto que es central, y para volver al tema que nos convoca, porque yo creo que vamos a entrar al momento en que recibamos preguntas de la audiencia, si te parece. Muy bien. Y antes de que, para que vayan preparando sus preguntas, damas y caballeros, por favor, en primer lugar, el nickname, o sea, el nombre, por favor, que no sea algún tipo de insulto. En segundo lugar, la pregunta que sea atingente al tema.
Muchísimas gracias. En segundo lugar, sobre el tema de los camioneros, y para cerrar, por lo menos mi intervención en esa materia, lo siguiente: los camioneros tienen un poder hoy día que es inconmensurable en Chile. Tienen que tenerlo claro. Y que junto con ese gran poder viene una gran responsabilidad de saber usarlo de manera sabia, mesurada y con un objetivo claro. Tienen que saber qué es lo que quieren alcanzar y tienen que tener también claro hasta qué punto quieren llegar. Yo ese es el único consejo que le daría a los camioneros de Chile. Ustedes en este momento tienen el futuro de Chile en sus manos. Trátenlo como tal, como el futuro de sus hijos, de sus nietos y de todo el país. Entonces vamos a las primeras preguntas, si les parece. Vamos. Aquí, el 9 de Holanda. Sergio, ¿cómo ve a Chile si gana el rechazo? Yo estimo que si gana el rechazo vamos a tener una situación muy violenta, pero necesaria porque la izquierda no va a querer reconocer este triunfo. Y de hecho están amenazando con esa situación, como lo hacen siempre. Ellos amenazan con la violencia, porque en el fondo no son demócratas. Pero yo creo que todo lo que está pasando hace crecer el rechazo. Yo he visto crecer el rechazo. Yo creo que hoy día las estadísticas indican que el rechazo tiene fácilmente un 40%. Estamos 40% rechazo, 60% apruebo. Pero, de un punto de vista técnico, eso significa, como es una opinión, como es una votación dual, no estamos a 20 puntos de diferencia, estamos a 10 puntos de diferencia. Y 10 puntos de diferencia en el ambiente que está Chile son fácilmente remontables. Este paro de los camioneros va a aumentar significativamente el aumento del voto por rechazo y las angustias que está viviendo Chile los va a aumentar porque la gente no quiere un tiempo de estabilidad, quiere un tiempo de tranquilidad. Estamos demasiado agobiados con la economía. Tenemos técnicamente 3 millones de desempleados. Tenemos todavía el confinamiento de la pandemia. A eso agregarle una crisis política y a eso no respetar los resultados de la elección, la población va a ser muy dura en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que el rechazo va ganando y que, si bien es cierto, es una contienda difícil, es una contienda posible de ganar. De Paz, Chile. Telier dijo que si destituían a Gutiérrez era declarar la guerra a la democracia. ¿Cuál es la democracia del PC? ¿Los ciudadanos podemos pedir que se proscriba el PC? Bueno, Telier nunca ha sido democrático. Telier es una persona confesa como asesino. Entonces, es una persona que tiene las manos manchadas de sangre. Ni siquiera por ser cómplice, es una persona asesina, confeso, una persona que no solo recibe su renta de parlamentario, que es de las más grandes del mundo, recibe rentas por exonerado político y otras cosas que son un abuso, claro. Entonces, Telier en ningún caso representa la democracia. Telier representa la violencia. Así que lo que diga Telier es francamente irrelevante, en mi opinión. De M. Race, ¿hay alguna forma legal de postergar el plebiscito? Algo como tribunales internacionales o algo así. Me permito responder la pregunta en lo siguiente. El Congreso tiene en cualquier momento la facultad de postergar el plebiscito y la fecha de realización del plebiscito. El presidente de la República, en caso de declarar estado de emergencia, puede postergar una elección. No existe la posibilidad de intervención internacional sobre estas materias. Son decisiones absolutamente políticas, tanto el presidente como el Congreso. Ambos dos pueden hacerlo en situaciones, el Congreso en situación normal y el señor presidente de la República en situación de emergencia. Fíjate que es increíble que la izquierda ponga el plebiscito como una cosa sacrosanta. Ya da lo mismo todo, da lo mismo la salud, da lo mismo la economía, pero el plebiscito es una cosa santa. Yo pregunto, ¿qué pasa si el plebiscito se posterga un par de años? ¿Qué le pasa al país? Absolutamente nada. De hecho, nosotros hemos visto pasar una reforma constitucional con esta constitución en un tema emblemático para la derecha que funcionó sin ningún problema. Yo creo que es un error lo que pasó con el 10%, un error gravísimo de la izquierda y de la derecha cobarde que lo apoyó, como el señor Desbordes, como el señor Moreira, como la señorita Núñez, como
todos los derechistas que traicionaron a su propio gobierno, una cosa inédita, y no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna trascendencia. O sea, la trascendencia hoy día en Chile está, primero, en las elecciones municipales, que sí son importantes, que tampoco pasaría nada si se postergan un año. Las elecciones de gobernadores regionales, con el perdón de los que nos están escuchando, es una estupidez de marca mayor. Es como elegir autoridades eunucas, porque eso, de nuevo, los políticos legislan para ellos. Son más cargos para políticos, más plata, más oficinas, más autos, más asesores, más cargos, que son miles de cargos en 16 regiones que hay que instalar gobernaciones regionales que son irrelevantes. ¿Por qué? Porque la ley está mal hecha, porque no tienen atribuciones. Esa se debería eliminar. Nosotros deberíamos ir a la municipal y a la presidencial y nada más. Mientras se ordena el país y sale de la crisis económica, de la crisis sanitaria. Después, con el nuevo gobierno del 2022, volvemos a discutir la importancia o no importancia de cambiar la constitución o de elegir los gobiernos regionales u otras cosas. Pero hay un punto que no hemos tocado, que vamos a poder realizar la elección, porque con los niveles de violencia que hay, eso también es un punto que nadie quiere tocar, el tema de ¿es posible realizar una elección democrática en Chile con los niveles de violencia, de terrorismo, de subversión, de agresión que se están viviendo? Es posible, pero no es legítimo. La legitimidad, ¿cuál es el principal argumento contra la Constitución que hay hoy día? Su ilegitimidad. Supuesta, claro, porque la legitimidad de una Constitución, que podemos discutir si el origen es legítimo o no, pero no cabe duda que los 40 años de funcionamiento de la Constitución la hacen legítima. No, pero si no solamente eso, todo el mundo se olvida del plebiscito de 1989. ¿Por qué nadie habla del plebiscito de 1989 donde se aprobó esa Constitución con más del 90% de los votos, con voto obligatorio? Yo no lo entiendo, porque ese fue el momento donde derecha e izquierda se pusieron de acuerdo, hicieron las reformas, se pusieron de acuerdo con el gobierno militar, y dijeron, de acuerdo, estas van a ser las reglas. Y eso lo confirmó el 90 y tanto por ciento de los chilenos el año 89, donde la dictadura se estaba yendo, no había violación a los derechos humanos, estaban todos los observadores internacionales que uno quisiese, estaba el padrón electoral, estaba todo, así que, pero el plebiscito de 1989 desapareció de la historia. Y ganó la oposición. Y el gobierno militar se retiró tranquilamente del gobierno. No estoy hablando del plebiscito constitucional para confirmar la Constitución del 89. Sí, claro, porque le hicieron algunos cambios. Le hicieron algunos cambios a favor de la oposición. Correcto. Y el cambio principal, que el responsable es Carlos Cáceres, y algunos militares que estaban en el gobierno en ese momento, que los conozco yo personalmente, lo que hicieron fue permitir las coaliciones, porque la Constitución del 80 no las permitía. Si es que la oposición hubiese ido dividida, la derecha gana el plebiscito del 89. Y se pusieron de acuerdo en cambiar esa Constitución y permitir las coaliciones, lo que era algo que la izquierda nunca hubiese logrado hacer por sí misma, que es juntar desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista con la benevolencia del Partido Comunista. Claro. Eso fue una modificación de la Constitución que les agradó mucho y que con lo cual aprobaron la Constitución que había. Pero todo eso se les olvida. No, pero es que es tan conveniente olvidar esas cosas. Continuemos. Muchas gracias, Nobel. Muchísimas gracias por el pasaje a Chile. Lo tendré presente. Tenemos entonces, la siguiente consulta. Segundo. Aquí, Marty Litons. Hola, Johannes, ¿podrías hacer un video el 31 de octubre disfrazado de Darth Vader? Algo así como lo hiciste en un video usando peluca. Saludos de Puerto Montt. Voy a tenerlo presente. La máscara de Darth Vader la tengo, así que no debería ser mayor problema. Vamos a hacerlo. En nombre del lado oscuro de la fuerza. Que por lo demás, el imperio, yo considero de que el imperio está siendo considerado de mal manera por la propaganda Jedi, porque dense cuenta que Darth Vader nació siendo un niño esclavo y terminó siendo el segundo en el sistema político imperial, o sea, más movilidad social difícil.
Yo creo que la máscara de Darth Vader yo se la daría sin apelaciones a Hugo Gutiérrez. Bueno, eso sería solamente para protegernos a nosotros, ¿no? Siguiente consulta, Francisco M. ¿Están de acuerdo de que el retiro del 10% fortaleció la capitalización individual o la izquierda ignorará el aumento en popularidad del sistema? Don Sergio. Mira, esta es una pregunta difícil de contestar. Lo vamos a ver en el tiempo. Pero yo pienso que la debilitó fuertemente el sistema de la AFP. La debilitó porque ya se instaló en la conciencia colectiva el hecho de que es posible legislar y cambiar el sistema de AFP. Yo creo que fue una de las peores leyes que han pasado en el gobierno de Piñera y en la historia de los últimos 40 años. Un error garrafal de proporciones que no cumple con ningún principio de políticas públicas eficientes y eficaces. Una reforma que le traspasó 1.500 millones de dólares a los ricos, que como contrapartida tiene el Partido Comunista pidiendo un impuesto a los ricos, cuando recién le acaban de entregar 1.500 millones de dólares a los ricos. Y cuando el problema nacional principal, según la izquierda, que genera la protesta social, es lo mala de las pensiones, lo que hicieron fue oficialmente empeorar las pensiones. No solo empeorar las pensiones, sino que ahora el gobierno, este u otro, va a tener que reponer ese 10% y más para poder mejorar las pensiones, que entre otras cosas se va a ver directamente afectado por la cantidad de pensiones solidarias que antes no eran necesarias, que ahora son necesarias. Por lo tanto, lo que ha hecho esta ley es debilitar el sector público de tal manera que hace mucho más codiciado el pegarle un mangazo a la Argentina, a los fondos previsionales chilenos. Porque está en la crisis fiscal que viene, que es otra cosa que tampoco se trata con mucho detenimiento, porque la izquierda no quiere que se trate. Quiere que la izquierda está diciendo que por qué el gobierno no suelta la billetera. Si la gente se olvida. Si ya no hay plata, no hay por dónde sacar. No hay un puto peso. La gente no se acuerda que llevamos 14 años de déficit fiscal. Nosotros teníamos un buen manejo de la economía hasta Lagos. Desde el primer periodo de la Bachelet hasta acá, nosotros hemos tenido un déficit fiscal creciente. Y para darles un orden de magnitud, el primer periodo de Bachelet entregó el presupuesto público con un déficit del 2%, violando la ley de su propio correligionario Lagos y Eizaguirre, que exigían un superávit fiscal del 1%. Bueno, el 2% de déficit fiscal en un gobierno, en el primer gobierno de Piñera, que desde el punto de vista económico fue exitoso, e hizo crecer la economía al 5%, Piñera no fue capaz de reducir el déficit fiscal en más de un cuarto de punto, o sea, lo bajó de 2% a 1,75%, por un buen desempeño económico. El segundo periodo de Bachelet llevó el déficit fiscal al 4%, solo para que entiendan que bajar un déficit de 4% puede tomar décadas. Y ahora este gobierno está con un déficit fiscal del 12%, que es imposible de resolver, porque ese 12%, como es gasto corriente, se ha transformado en deuda. Y por lo tanto, hoy día tenemos una deuda que va a terminar al final de este gobierno probablemente el equivalente al Producto Nacional Bruto, lo cual es impagable con una economía que crece en 2%. Por lo tanto, técnicamente... Subieron 20 puntos de deuda externa en 2 años. Claro, por lo tanto, Chile hoy día ya es Argentina, ya tiene una deuda que es impagable, que la va a bicicletear como pueda, pero nosotros de aquí al 2023 o 2024 vamos a estar pagando 5.000 millones de dólares en puros intereses, sin servir la deuda. Y 5.000 millones de dólares son las 3 reformas tributarias completas. Entonces, esta cosa no tiene arreglo. Porque... Sin crecimiento económico, sin estabilidad política, con los campos parados, con la industria forestal parada, con una crisis internacional económica. Ay, Diosito, que se nos viene bonita. Se nos viene muy difícil. Y técnicamente, lo que cualquier economista te diría es que el presupuesto público, a partir del próximo año, debería empezar a bajar a tasas del 10% por año. Y eso o sea, no lo ha hecho Piñera, menos lo va a hacer la izquierda. No hay en democracia es imposible bajar el gasto público. Por lo tanto, la izquierda ya empezó a presionar porque tenemos un déficit fiscal del 12% para aumentar los impuestos.
Si es que es una economía desfalleciente, en este momento vamos a tener una caída aproximada en mi estimación del 9% este año o el 8%. Si a esa economía languideciente, además le aumentan los impuestos, entramos en los famosos círculos viciosos de la pobreza de los años 60. Y eso no tiene solución. Parafraseando a uno de los grandes economistas de los años 80, hay dos tipos de economistas. Y para el próximo año, o sea, los optimistas y los pesimistas. Para el próximo año, los optimistas dicen que vamos a estar todos comiendo mierda y los pesimistas dicen que la mierda no va a alcanzar para todos. Ese es el gran economista don Coco Legrand. Digo, porque si ya la situación ya está tan desesperada, la verdad es que es mejor tomársela con humor. Si ya, ¿qué alternativa nos queda? ¿Tú te das cuenta que un vario camionero sobre la economía de caída como está y que dure 3 semanas, significa que el PIB va a volver a caer en 15% el mes que sigue? Y esa es la dinámica. Y si a eso le agregamos la violencia que se va a producir contra o a favor del paro, la cosa se pone caótica. Y te insisto, si se produce el paro y se produce escasez de la distribución de alimentos, la gente va a salir a la calle desesperada para comer, para buscar donde pueda algo que comprar. Y eso va a generar un rebote horrendo en la pandemia. Entonces, no sé cómo hizo el gobierno para meterse en un zapato chino que no tiene ninguna solución. Empezó por no hacer cumplir las leyes. Cuando uno no hace cumplir las leyes, no hay cómo... Ese fue el problema de Piñera. Piñera no tuvo el carácter para hacer cumplir las leyes, probablemente porque a él nunca le ha interesado mucho el tema de las leyes tampoco, por lo visto. Pero eso es lo que se rumorea, yo no lo sé con seguridad. La pregunta del... Se olvidó de su electorado. Se olvidó de su electorado. Nos vendió las acciones de una compañía quebrada. No, eso es lo que hizo. Nos vendió las acciones de una economía próspera y la quebró. No, estoy hablando de una compañía, Chile Vamos como compañía. Una compañía quebrada, un sistema político que no era capaz de producir, o un grupo de políticos que no fue capaz de producir lo que había prometido que iba a producir. Y ahí estamos, dueños de poco. De Ámbar, ¿qué pasa si nos abstenemos de votar para quitarle legitimidad a un proceso generado a partir de la violencia? Bueno, este es el escenario venezolano. Es lo único que yo no recomendaría, porque eso ocurrió con la oposición venezolana y por supuesto la izquierda se pasó eso por el arco del triunfo y instalaron una asamblea constituyente y un parlamento que era 100% a favor del gobierno, y de ahí en adelante Venezuela murió. Nosotros no podemos renunciar nunca a la democracia y tenemos que hacer ver nuestra opinión y ir a votar. Lo demás es entregarse antes de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con dejar de ir a votar, porque la izquierda, cuando tú le reclamas la ilegitimidad, ellos pueden reclamar ilegitimidad, pero si tú reclamas ilegitimidad, ellos consideran el reclamo no legítimo. Pero no les importa. No les importa, claro. Lo que pasa es que no les importa. No les importa, claro. Es re interesante. Son absolutamente inmunes a la crítica en esa materia. Y es delicado, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo aquí estamos con Roberto González. Disculpen si de repente me salta algún superchat, pero están entrando tantos que es muy difícil responderlos a todos. Saludos, Johannes, y a don Sergio. Felicitaciones por la parada de carros a Girardi. Parece que ahí sacó roncha don Sergio. Sí, la verdad me marcó el día a Girardi, porque yo le tengo respeto a Girardi en su parte futurista. Girardi tiene un lado oscuro y tiene un lado luminoso como todos nosotros. Y en conversaciones personales con Guido Girardi, él nos decía que él trataba de hablar de estas cosas constructivas, del futuro, de la tecnología, donde cabemos todos, pero que los medios lo tiraban siempre a su pasado político y no lo dejaban salir de la política. Que es una cosa que efectivamente pasa. O sea, si tú emitiste una opinión hace 50 años atrás, hoy día la izquierda te la va a cobrar para siempre, porque si tú se las cobras a ellos, como dices tú, son inmunes. Pero cuando Guido Girardi se permite menospreciar
al presidente de Estados Unidos, más allá que sea partidario o no, porque obviamente que él es partidario de la izquierda, él no es nadie para ningunear a Donald Trump, el presidente del país más importante del mundo. Tampoco es correcto que él diga que todos los científicos y todos los especialistas piensan igual, porque no es así, porque hay muchas voces disidentes, y porque él más que nadie, siendo de izquierda, debería respetar a las minorías y escuchar las opiniones divergentes. Entonces, me sacó de las casillas porque era de una soberbia tremenda, y yo confieso que levanté la voz también, pero no estoy arrepentido. Aquí hay un super chat que no sé cómo colocarlo, ¿no? De Macarena, dice, ¿puede Piñera decretar estado de sitio en la Araucanía? Sí, sí puede. Por un periodo corto de tiempo puede hacerlo y después requiere de la aprobación del Congreso para continuar un estado de sitio en una zona del país o en todo el país. Siempre pudo hacerlo. En mi opinión, no solo puede, debe. Porque hay que desmantelar al terrorismo. Es una cosa obvia. ¿Cómo vamos a desmantelar al terrorismo si no lo hacemos por la vía de encontrar a los terroristas con inteligencia, buscarlos, quitarles las armas y meterlos presos? Claro, es una obligación del gobierno que maneja la fuerza pública de darnos las condiciones de seguridad y paz social que necesita un país para sobrevivir. Y eso no lo está haciendo. No lo está haciendo, en mi opinión, por cobardía. Y lo que más me preocupa a mí, yo te quiero confesar que yo le he dado y le sigo dando el beneficio de la duda al ministro del Interior. El ministro del Interior, cuando fue nombrado, dijo una cosa que a mí me pareció muy inteligente y clave. Me dijo, yo no puedo partir a hacer políticas públicas claras mientras no tenga el apoyo de Chile Vamos completo. Por lo tanto, mi primera tarea es ordenar a Chile Vamos e ir por el 55% que alguna vez tuvimos. Y con ese apoyo voy a ir a resolver los problemas de la Araucanía, de la violencia, en fin, en fin. Y yo encuentro que tiene razón, porque si él va y le pone mano dura a los terroristas de la Araucanía y le aparece un desborde y el presidente de un partido diciendo lo que no está de acuerdo con el gobierno y que la mitad de la gente de derecha piensa distinto, se le acabó su gobierno. Claro. Entonces, eso es verdad y me parece bien y todavía le doy el beneficio de la duda, pero se le agota el tiempo. Bueno, el problema de Piñera es que pone a Pérez y pone naturalmente al tiro a su lado a gente que anula a Pérez. Piñera en ese sentido tiene mucho... ¿Sabes a qué me recuerda a Piñera? Adolfo Hitler en su última época. No por malo, sino que por la forma de tomar decisiones. Es una persona que no quiere que nadie tenga suficiente poder como para tomar decisiones propias. Quiere estar, al final, ser la última voz, tener la última palabra en todos los temas, en todos los campos. Y con eso anula a todo su entorno. Bueno, no solo lo anula, lo empieza a transformar en contra de él. Claro. Y eso es lo que está pasando en Chile, que Piñera ya no tiene muchos seguidores, no tiene respaldo, por supuesto, de sus electores, y yo creo que tiene disidentes fuertes dentro del gobierno, porque tiene una mezcolanza que no entiende nadie. O sea, tiene gente que es dura por un lado y blanda por la otra, pero que no se ponen de acuerdo entre ellos. Porque hoy día escuché un comentario en la radio Bio Bio y Mochati habló del despelote que tiene el Ministerio de Salud. Estamos hablando en la mitad o en la postrimería de una pandemia, y resulta que tiene a París peleado con un Ceremi, y tiene todavía ex funcionarios que le responden a Mañalich, y tiene a Santelice metido dentro del Ministerio de Salud. Dime, ¿quién puede entender eso? Entonces el guirigay que hay dentro del Ministerio de Salud es el inentendible, y por lo tanto eso le va a reventar en la cara más tarde o más temprano. Bueno, lamentablemente Piñera nunca ha entendido de que él no es un buen político y que la verdad es que lo que él habría necesitado era un canciller. Claro, Alguien... Tú contaste la historia del canciller de Bismarck. De Bismarck. ¿No? Cuando el rey se vio completamente superado durante la Revolución Liberal de 1848, entonces, para desgracia de los liberales, llamó a Bismarck, de quien había dicho originalmente de que era un hombre que solamente podía ser utilizado donde la bayoneta rigiera sin restricciones, es literalmente. Y lo colocó para restaurar el orden. Y Bismarck demostró un talento político increíble, aliándose primero con los unos, después con los otros, etc. Pero restauró el orden.
Y cuando uno no tiene personalmente el talento político... Un reinado que estaba sitiado por la fuerza. Correcto. Te lo escuché a ti. Se habían tomado Berlín, estaba caído, el régimen estaba caído. Y cuando uno no tiene la facultad de reconocer que ya no puede más, que tiene que hacerlo alguien más, que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Así, en algún momento yo pensé, ¿sabes qué más? Deberían meterlo en el closet y sacarlo solamente para que firme documento, porque no rinde. Bueno, aquí una consulta antes, porque me están diciendo, Tiberio es fake. Repito la pregunta por tercera vez. Con mi última luca, el 10%. Espero de que te hayas entretenido mucho, que la fiesta haya sido buena. ¿Apoyaría un decast a Kaiser? Profundice, Popapó. ¿Apoyaría un decast a Kaiser? Depende, ¿un decast? Popapó, no. Es que yo hasta hace unos días estaba tratando de explicar que nosotros tenemos dos grandes prioridades hoy día, que es ganar el plebiscito del rechazo y después ganar las municipales, que son críticas para la presidencial, y que no debiéramos meternos en el tema presidencial porque no es ninguna prioridad. El tema presidencial lo vemos el próximo año, porque cada vez que uno dice eso, dice sí, pero es que este es malo, que este es feo, que te acuerdo que este es flaco. Digo, da lo mismo. La prioridad es ganar el plebiscito. Entonces acuñé de cast a cast. Comprendo. Eso se hizo muy conocido, porque yo decía, si nos unimos desde cast a cast, ganamos el plebiscito. Después discutimos lo otro. Pero perdí la esperanza con Felipe, porque estamos a 3 o 4 días de empezar la campaña y él va a hacer campaña por el apruebo. Entonces me decepcioné profundamente y lo cambié de Evópolis a Republicano. Y yo sigo creyendo que si nos unimos desde Evópolis hasta Republicano y tenemos un mínimo de disciplina y nos focalizamos en eso, no en las presidenciales, somos capaces de ganar el rechazo. Entonces aquí nuestro auditor nos pregunta si apoyaría de cast a Kaiser. Pero esto me imagino que está hablando de Felipe Kast a Johannes Kaiser. Pero yo Johannes Kaiser no lo encuentro tan extremista como la gente cree. Lo encuentro mucho más racional y mucho más informado. Y lo que pasa es que la izquierda hace caricaturas con la gente. O sea, José Antonio Kast, en mi opinión, no tiene nada de extremista. Yo la única diferencia que tengo con José Antonio es un poco la parte religiosa, que en mi opinión, muy modesta y muy humilde. La religión hay que separarla de la política porque la religión funciona en base a dogmas y la política funciona en base a negociaciones y a ceder. Los dogmas claramente no se pueden ceder. Entonces, como yo soy libertario, yo creo que uno no le puede tratar de imponer sus valores al resto. Lo que uno tiene que lograr es que nadie te moleste con los tuyos en la medida que sean no perjudiciales por el resto. Lo demás yo no lo encuentro absolutamente extremista. Pero ¿qué es lo que hace la izquierda? Me han construido una imagen de extremista donde no lo es. Es una persona que no se enoja, que no pelea, que responde con argumentos, que se sienta en las mesas, y sin embargo lo atacan físicamente, lo violentan, lo descalifican, mienten sobre él. Y yo no creo tampoco que en este caso Johannes Kaiser sea un extremista. Yo creo que él tiene una posición clara que defiende y pertenece a una familia brillante. Nosotros hemos visto, por lo menos los 3 que conocemos, no sé si tienen más hermanos, pero somos 6. Somos 6. Bueno, los 3 hermanos conocidos son brillantes, están haciendo una labor intelectual. Lo que hace Johannes es discutir temas racionalmente. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no funciona en base ni a descalificaciones, ni en base a mentiras. Por lo tanto, la opinión es desde Evópolis hasta republicanos, todos incluidos. Y yo digo que los Kaiser están entre medio, no están en el extremo. Creo yo. Yo tampoco yo me habría ubicado en lo que era... Bueno, yo era UDI bastante normal el año 90, 94. Lo que pasa es que cuando uno corre el escenario político tan a la izquierda como se ha corrido en Chile, de una persona que podría estar perfectamente el Partido Republicano en los Estados Unidos también, claro. De una persona que está absolutamente en el marco de las conversaciones democráticas, de repente resulta que está tan lejos,
sobre todo cuando se ha renunciado a toda la defensa de del propio relato histórico, relato político, etcétera, que queda tan lejos de lo que es normal, que resulta que se ve entonces, es que él es extremista. Pero la verdad es que no soy. A ver, yo conozco extremistas y los extremistas no son como yo. No, y tampoco son como José Antonio. No, pero si José Antonio es una seda. Una seda. Pero si es una seda, pero por el amor de Dios, si la gente ni se acuerda, ¿dónde pondrían entonces a Sergio Onofre Jarpa? Bueno, ¿no? Si hubieran conocido la historia de los años 70, ahí entenderían lo que son los extremistas de verdad. Ahora, Claro. del lado izquierdo están todos los días en la calle. Los conocemos. En la primera línea, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Esos sí que son extremistas. Además son soberbios. La ignorancia es el camino a la soberbia. La gente que es informada no es soberbia. Eso es algo de humildad, no hace mal siempre. Saber que de repente uno la puede fregar y feo. Yo creo que eso es lo que nos hace libertarios. El hecho de que nosotros le tenemos temor hasta cierto punto a utilizar el poder. Porque muchas veces, incluso con las mejores intenciones, el poder se transforma en algo muy, muy negativo para la gente. Lo que son las consecuencias colaterales de las acciones realizadas con buenas intenciones. Eso es algo que mucha gente no considera. No, y de hecho los libertarios no nos interesa el poder, nos interesa vivir de forma libre. Nos interesa tener la posibilidad de vivir como queremos vivir. Ah. A lo más obligar al resto a que no lo joda a uno, si eso es todo. Ese es el punto. Que cada uno pueda vivir de acuerdo a sus propias creencias sin tener que ser limitado por el poder. Nosotros lo que queremos es limitar el poder de los que nos dirigen. Fíjate que en estos últimos días que hemos visto en la pandemia acá, hemos vivido la mejor experiencia comunista que puede experimentar la población. O sea, lo que han hecho con los ancianos de 75 años, yo estoy cerca, pero lo que han hecho con la gente adulta mayor es una vergüenza. O sea, es inconstitucional por lo demás. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de las medidas que se han tomado en el marco de esta pandemia en Chile, con jueces decentes y no pasarían un examen riguroso de constitucionalidad. Pero claramente no. Yo digo lo siguiente: si nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, que es el principio libertario fundamental, el primer responsable de uno es uno. Si nosotros no somos capaces de cuidarnos y de autorregularnos, entonces tampoco deberíamos votar. Si no tenemos la capacidad mínima de regularnos. Entonces, claro, si no podemos decidir bien por nuestras propias vidas, ¿qué nos hace suponer que podemos decidir bien sobre la vida de otros? Exactamente. Entonces, para la izquierda, la gente es idiota en todo, menos para votar. Son idiotas para que elegir el colegio. No, para votarlos a ellos. Claro, por supuesto. Porque sabemos de que no les gusta mucho cuando no reciben ellos el voto. Aquí, Don Goku. Don Sergio, ¿cree usted que quieren instalar la dictadura democrática de Rusia o del régimen de China si es que gana el apruebo? Mira, el problema es que la izquierda chilena es probablemente la más cavernaria del planeta. O sea, los últimos marxistas que quedan en el mundo están refugiados en Chile, porque los chinos no son marxistas. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Los chinos son capitalistas. El primer principio del marxismo es que el enemigo principal de la sociedad es la propiedad privada. El origen de todos los males está en la propiedad privada, el origen de las desigualdades. Y por lo tanto los chinos no son marxistas. No, ¿puedo hacer una cápite? Sí. Los chinos han encontrado un camino realmente confuciano para darle la vuelta, o sea, para hacer de un cuadrado un círculo. Lo que han planteado es lo siguiente: Marx dijo de que el marxismo, o sea, el comunismo, se podía instalar en su primera fase solamente en una sociedad industrializada. O sea, tenemos que primero entrar a la fase capitalista. Y estamos entonces nosotros en la fase de construcción del capitalismo. Después de que hayamos construido la fase de la construcción del capitalismo,
entonces vamos a pasar a la fase de la construcción del socialismo. Ese es entonces el aro ideológico que le dieron. En Chile quieren hacer las cosas así. Vamos a destruir el capitalismo, lo cual significa que no han entendido a Marx tampoco. Vamos a destruir el capitalismo y vamos a instalar entonces un sistema que no sabemos cómo es, no sabemos cómo funciona, no lo podemos describir, pero de alguna manera va a ser distinto al de venezolano y cubano. No, claro. Fíjate que el marxismo se basa en la doctrina del materialismo histórico, que es una visión determinista de la historia, donde ellos dicen exactamente lo que tú estabas diciendo, que primero viene el capitalismo y después viene el socialismo como una etapa avanzada. Sin embargo, el socialismo, ahí donde se intentó, fue precisamente en los países pobres, no en los países ricos. Se intentó en Cuba, se intentó en Rusia, se intentó en los lugares más pobres. Y se intentó por la violencia, que era la doctrina de que la revolución es el camino para llegar al poder. Pero fíjate, yo le escuché una reflexión muy interesante al ex rector de la ARCIS, Mulián. Y en una entrevista creo que fue con Christian Barken, hace mucho tiempo atrás, le preguntó Christian Barken, ¿ha evolucionado el comunismo de alguna manera o sigue siendo como es? Tomás Mulián, que es una persona evolucionada, le dijo, nosotros hemos evolucionado y hemos aprendido dos cosas fundamentales. Hemos aprendido, primero, que el Capital de Marx no era una Biblia, era un libro más. Por lo tanto, ahora leemos otras cosas. Porque para los marxistas clásicos, si ustedes miran lo que habla el Frente Amplio todavía cree que la única fuente de valor es el trabajo. O sea, se saltaron la revolución científica y tecnológica, se la saltaron, no entienden lo que está pasando. Tampoco entienden la función del capital, a pesar de que el libro se llama El Capital. Lo primero que hemos aprendido es que el Capital de Marx no era una Biblia y por lo tanto era una opinión y hay otras opiniones. Así que yo creo que eso es evolucionado. Y lo segundo que hemos aprendido es que cuando uno se instala en un gobierno por la fuerza, ese gobierno no puede deshacerse nunca más de esa fuerza hasta que lo derriben por la fuerza de nuevo. Y por lo tanto, hemos aprendido la importancia de la democracia. Eso dijo Tomás Mulián, cosa que por supuesto el presidente del Partido Comunista hoy día desconoce. Pero está la entrevista diciendo eso. Y eso es así. Efectivamente, El Capital, desde el punto de vista económico, es un muy mal libro. El determinismo histórico que viene de Hegel y viene de los anteriores es una muy mala teoría de la historia. Una teoría de la historia basada solamente en los aspectos materiales del ser humano. Y el ser humano no es solamente materia. El ser humano tiene espiritualidad, tiene mente, tiene emociones y tiene instinto. Es extremadamente complejo. Y lo que ha movido el mundo en los últimos 200 años o más son las ideas. Y las ideas no caben en una visión materialista de la historia. Y aquí viene lo sorprendente. Los materialistas, que son los marxistas, que no creen en la importancia de las ideas, son los que más invierten en ideas. Están llenos de centros de estudio, publican, trabajan. La derecha, que es de anclaje idealista, que básicamente cree en las ideas y las ideas que tienen anclajes platónicos, espirituales, no invierten en las ideas, invierten en la materia. Y por lo tanto la derecha no tiene cómo defenderse porque nunca ha invertido en la idea a pesar de que cree en ella. Y la paradoja es que los materialistas que no creen en la idea invierten en la idea. Entonces es la locura total. Bueno, yo creo que hay un elemento que es más práctico. La izquierda ve el camino hacia la riqueza a través del Estado. Y eso significa de que todo tu esfuerzo como izquierdista es llegar al poder para poder mejorar tu situación. La derecha ve entonces el camino a la riqueza o su mejora personal a través del esfuerzo personal en el sector privado. Eso significa que tu esfuerzo se va a ir hacia el sector privado. Y cuando tienes algo de tiempo, te dedicas a lo público, mientras que los otros dedican el 100% de tiempo a lo público. Porque naturalmente ven ahí la ventaja personal. Y ahí es muy difícil
a menos de que se produzcan estas situaciones de crisis que tenemos ahora, cuando la gente lo pierde todo o empieza a perderlo mucho, entonces se producen los grandes movimientos reaccionarios contra la izquierda, porque resulta que la gente sale y dice, ¿sabes qué más? Muy bonitas tus ideas, pero termina de fregarme la vida. Claro, ¿No? porque la izquierda tiene la soberbia de querer dirigirle la vida a los demás. Ah. Y por lo tanto generan la máxima desigualdad que se genera en los regímenes socialistas, donde la riqueza y el poder depende de 1000 personas y el resto son todos iguales sin nada. Porque la izquierda cree en la centralización, no en la descentralización. Y por eso es que es tan importante el principio de la subsidiariedad, tan mal defendido por la derecha en Chile. La subsidiariedad significa una cosa muy simple, significa acercar las decisiones a los problemas, que las decisiones se tomen lo más cerca del problema, no lo más lejos. Entonces, cuando tú quieres cambiar un vidrio de la escuela de Punta Arenas o de Pirungue, lo que quieres es que esa decisión se tome ahí cerca, en el municipio o los padres. Pero si el cambio del vidrio del colegio Pitrusquén se tiene que tomar la decisión en Santiago, no van a cambiar nunca el vidrio. Claro, no y hay otro elemento de la subsidiariedad que a la izquierda le encanta olvidar. Lo siguiente, la subsidiariedad significa de que yo concentro mis recursos, los recursos que son siempre escasos, en aquellos que lo necesitan. Y no se los doy a los que no lo necesitan. Es un sistema que es pensado para ayudar a aquel que es más débil. Mientras que ellos, cuando quieren hacer su cuestión universal, lo que hacen es ayudar a los más fuertes a costa de los más débiles. Pero, bueno, y es tan fácil de explicarlo, pero... Ese fue el gran aporte del gobierno militar en política social, que se llama la focalización del gasto público. El gasto público tiene que ir a los que lo necesitan, no a los ricos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es tan importante subsidiar la demanda y no la oferta? Cuando tú subsidias la demanda, subsidias al pobre. Cuando subsidias la oferta, subsidias a los ricos. Por ejemplo, en la Unidad Popular, el agua era subsidiada, la luz era subsidiada, todo era subsidiado. Bueno, los ricos llenaban sus piscinas con agua subsidiada. Ese es el absurdo del subsidio de la oferta. Cuando tú subsidias el Transantiago y no a la persona que lo usa, que necesita, subsidias por igual a los ricos que a los pobres. Y si nosotros pensamos que en una sociedad que tiene mucha pobreza, puede tener el 20, el 30% de pobreza, hay 70% de gente que no la tiene la pobreza y tú le estás dando por igual al 70% de los ricos, o menos pobres, más que lo que le estás dando al 20, el 30 o al 10% de pobreza que tiene. Eso es la política de la focalización del gasto, que como tú bien dices, es la otra cara de la subsidiariedad. Que lamentablemente se comenta tan poco y se defiende tan poco. El otro de la subsidiariedad que es importante es que nunca en una sociedad libre y democrática una entidad debe ser juez y parte. Entonces, si el Estado administra la educación y además la controla, ¿cuál es el resultado obvio? Que vamos a tener mala educación porque no hay nadie que la controle, porque son los mismos. Cuando el Estado controla a Codelco, el Estado va a tener una mala administración de Codelco porque son ellos mismos, no se van a castigar a ellos mismos. No hay que ser juez y parte. El gobierno no puede ser administrador. El gobierno debe ser controlador, regulador y fuerte. Y debe tener atribuciones, pero eso significa un Estado más chico y con más influencia, pero no un Estado más grande. El Estado más grande siempre termina en distorsiones muy grandes de las políticas públicas. Y todos estos temas los vamos a tocar más adelante, porque yo estoy seguro de que don Sergio nos va a honrar nuevamente con su presencia. Estamos en la hora y media. Lamentablemente, en primer lugar, para no agotar a los espectadores, pero también para no agotar al invitado y para dejar la curiosidad abierta, porque ¿por qué no? Tenemos que cerrar el programa. Yo quiero agradecerle, don Sergio, su tiempo. Quiero agradecerle. Te agradezco a ti y para el próximo programa voy a ser autoritario. Te prohíbo tratarme de usted, porque eso me hace sentir viejo y gordo, lo que es verdad. No es por viejo, es porque es una cuestión muy profunda, es un reconocimiento a la autoridad que entrega el conocimiento. Sí, pero yo voy a ser autoritario y te lo prohíbo. Te lo pido encarecidamente que me trates de tú, porque me hace sentirme más joven.
y me sentí menos gordo. De, de acuerdo. Va a ser una forma de dieta. Muchísimas gracias. Y aquí de José Manuel Flores Pizarro, que nos despide entonces también. Saludos a don Johannes Kaiser y don Sergio Melnik desde Copiapó. Saludos a Copiapó. Chile, mis respetos. Y antes de que se me olvide, también tengo que saludar a la radio Vallenar de Vallenar y a la televisión de Vallenar, que comparte religiosamente todos los programas del Nacional Libertario. Para ustedes en Vallenar, un saludo y un caluroso abrazo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Nuestros auditores,